que es vacunar el mundo. Creo que Europa debe, por una razón geoestratégica y por razones humanitarias y por razones económicas, el problema de muestra es que la ley nacional no es suficiente. O sea, usted no puede simplemente basarse en la ley nacional y decir cada país que se lo quise y se lo come, cuando eso en lo que resulta es en que los países que estamos en la frontera nos lo comemos solos. Se trata de que Europa ayude porque somos los más interesados en que Europa nos ayude. Desde luego un año muy intenso. Hace un año todo eran incertidumbres. Este curso lo hemos arrancado en otro escenario con la mayor parte de la población europea vacunada y con los fondos de recuperación en marcha. Ahí es nada. Y por eso esta noche hemos reunido aquí a los jefes de los principales grupos de eurodiputados españoles para hablar y debatir sobre lo que dejamos y el año que tenemos por delante. Dolors Montserrat, del Partido Popular Europeo, principal grupo de la Eurocámara, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Javier Moreno, de la Alianza de Socialistas y Demócratas. Buenas noches, encantado de estar aquí. Luis Garicano, Grupo Renovar Europa. Muchas gracias, un placer estar. María Eugenia Rodríguez Palop, de Izquierda Unitaria Europea. Muy buenas. Y Jorge Buxadé, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Muy buenas noches a todos. Bueno, comenzamos con quizás uno de los temas más candentes sobre la mesa, la crisis en Afganistán. Hay vallas que se están levantando en territorio europeo ante la posible o no avalancha de migrantes. Es quizás el momento para lanzar por fin el Pacto Migratorio Europeo, el nuevo acuerdo que es necesario. Creo que el nivel de pobreza y de hambre que hay en Afganistán es que creo que nadie aquí sabe exactamente lo que hay. Esos planteamientos están sobre la mesa, esos corredores seguros, pero que hemos visto en otras ocasiones. Luis. Sí, el problema es que hay países en Europa, en particular los socios del partido del señor Buxadé, que se niegan a participar en este pacto migratorio que Europa quiere hacer, ¿no? Realmente tenemos que conseguir una política migratoria, Hungría y Polonia en particular, tenemos que conseguir una política migratoria que combine el control de nuestras fronteras para elegir a quien queremos que venga, en particular a las personas en una situación humanitaria gravísima, perseguidas, personas que huyen de la guerra, una jueza en Afganistán que ha puesto una sentencia contra los talibanes, imagínense su situación ahora, que puede estar en peligro de muerte, y a los emigrantes legales. También les necesitamos. España, para pagar las pensiones, va a necesitar 500.000 emigrantes al año, según los cálculos del AIREF. Con lo cual, tenemos que controlar las fronteras y tenemos que ser abiertos para los que necesitan, pero a la vez tenemos que controlarlas frente a la inmigración ilegal y a los que entran sin derecho a ello. Y ese punto intermedio es el único que va a permitir que nuestra Unión Europea sobreviva. No se va a poder hacer con estos países que se niegan a colaborar, y yo creo que el pacto migratorio al que vamos va a ser un pacto, una coalición de los que quieran participar, que van a ser los países frontera, España, Italia y Grecia, que son los que recibimos inevitablemente, y los países intermedios, Alemania y Francia, que quieren colaborar. No así otros países que al final yo creo que vamos a tener que obrar sin ellos. La cuestión migratoria es cíclica, pero es estructural. Van a seguir viniendo, van a seguir llegando. No creo que levantar muros solucione nada. De hecho, está claro que los muros están ahí en muchos lugares del mundo y los problemas continúan, ¿no? Cuando empiece la crisis climática a azuzar y empiecen los desplazados por la crisis climática, pues no sé qué altura van a tener esos muros. Tendrán que ser, pues yo qué sé, mucho más grandes de los que son, ¿no? Lo que sean precisos para garantizar que se cumpla la ley. En el porque mar. el muro que estamos protegiendo es la ley. La ley nacional. El artículo 38 de la ley de asilo dice que se puede pedir visados en consulados y embajadas de países vecinos. El artículo 9 dice que se podrá denegar el asilo cuando hay riesgo para la seguridad nacional. Bueno, el riesgo analícese ese riesgo. El problema de muestra es que la ley nacional no es suficiente. O sea, usted no puede simplemente basarse en la ley nacional y decir cada país que se lo quise y se lo come, cuando eso en lo que resulta es en que los países que estamos en la frontera nos lo comemos solos. Se trata de que Europa ayude porque somos los más interesados en que Europa nos ayude. Los países del norte ayuden al cumplimiento de las leyes nacionales de los países del sur. Esa es la cooperación voluntaria ante Estados, el ser solidario de verdad. Yo pido la palabra, pero veo que aquí vamos a... Es sin duda, al final hablamos de migración y hablamos de derechos y libertades, que sin duda, lo hemos comentado muchas veces, ha sido uno de los grandes debates
del año, ¿no? Dolors. Yo creo que debemos combatir los mensajes populistas que aportan soluciones simples a problemas complejos, Jordi, y que apostáis por el miedo y la exclusión como primeras respuestas a este fenómeno, y a la vez Podemos, pues queréis también una entrada sin control. Yo creo sinceramente que lo que necesita la Unión Europea, o sea, una cosa es ayuda humanitaria, por supuesto, ahí está el Partido Popular Europeo y así lo hemos expresado siempre, pero por esto justamente, para evitar el populismo que va a soluciones fáciles en problemas muy complejos, lo que tenemos que hacer es este pacto común de inmigración y de asilo, todos los 27 Estados miembros. Pues por tanto, lo que nos tenemos que poner a trabajar todos en el Parlamento Europeo es por ese pacto de inmigración y esa política común. Por tanto, no valen soluciones fáciles en problemas tan complejos. Bueno, al final... que se trata de hacer cumplir la ley, que no es una solución fácil. Pero si es que la el ley que no se entre en cumple. territorio nacional tiene que entrar por los pasos Pero no habilitados y apostéis por cumpliendo el las miedo y la condiciones. exclusión. Esto, Apostemos ni por un miedo ni pacto común de exclusión. De inmigración verdad, todos. Dolors, vete a cualquier Si no barrio hemos de conseguido la con las ciudad de vacunas, Almería, con el vete a COVID, Murcia, vete a hagámoslo con la Canarias, de verdad, migración. que nos quedamos en el discursito fácil del populismo de derecha, El discursito populismo de izquierda, fácil y la solución fácil es la vuestra, y ese que es hay el que ir a los populismo. barrios. Solo y ver un la inciso, realidad. como Ver solo un cómo a quien inciso, entra solo un ilegalmente inciso. se le entrega Para una todos los vivienda 27 mientras Estados Solo miembros. un Niños, inciso, jóvenes, perdonad, que no tienen derecho por parte de Javier. Solo un inciso. Todos los estudios demuestran que necesitamos migrantes. Los necesitamos. Pero bueno, estamos viendo aquí que es un debate sin resolver. A lo que voy. Tenemos en el Pacto de Inmigración y Asilo que desarrollar los instrumentos para que haya migración legal. Y creo que todas las fuerzas en el Parlamento Europeo no están dispuestas a hacer eso. Porque la migración legal sigue siendo el mejor instrumento contra la inmigración irregular. María Eugenia. Yo una cosa, Dolors, estoy hablando de derecho internacional, derecho comunitario y ley de asilo y refugio. Soy jurista, no he hecho ningún tipo de discurso populista. Lo digo porque en la cantinela del populismo, como para excluir de plano cualquier cosa que se diga, pues es que no. Yo he dicho una cosa muy clara, esto, cuando era profesora universitaria, lo desarrollaba continuamente en mis clases. No es una cosa que esté inventando ahora ni que me hayan dado de argumentario. Lo digo porque es que... Sí, pero ¿Puedo responder a la pregunta sobre Estado de Derecho? Mis respetos, me parece que Creo están que- bien, Pero- un creo que- eslogan vamos a pasar- vamos a pasar- Países como Sí. Bielorrusia Para excluir a utilizan la personas en el debate inmigración y para eso no es- desestabilizarnos y dividirnos, y a veces... Vamos, pues, creo- la izquierda- normal, por lo tanto, digo que por Polonia, alusiones, lo digo por Polonia alusiones. proteja su frontera cuando vienen miles de bielorrusos lanzados por una política Pues justamente por eso Vamos a situar el debate en Polonia el forma parte también de la Unión Europea, por eso necesitamos Dolores, una en el política marco común. de los derechos y libertades. Sí. Jorge ha hablado de Polonia, tenemos Polonia y Hungría. Sí, Luis. yo quería... el señor Buxate está todo el rato, digamos, la ley nacional, la primacía del derecho nacional, ha dicho como, bueno, pues Hungría y Polonia tienen que tener derecho a, digamos, a hacer lo que quieran en sus países, ¿no? La primacía de esa ley nacional. Europa está defendiendo el Estado de Derecho y está defendiendo los valores europeos cuando está impidiendo o tratando de impedir que Hungría cierre una emisora, la más popular de Hungría, porque no le gusta al gobierno, Polonia evite la presencia de homosexuales en ciertas zonas porque no les gusta al gobierno conservador húngaro. La realidad es que el Estado de Derecho lo protegen los valores comunes de los tratados europeos que tienen que tener primacía sobre esa ley nacional y tenemos que conseguir que no haya ni un euro de dinero europeo para que no lo cumple. Y ese cumplimiento del Estado de Derecho que Hungría y Polonia vulneran y que sería lo que sucediera en España si el partido del señor Buxate gobernara, también nos protege de los abusos, nos protege de los abusos, nos protege también de los abusos de quienes han querido en España controlar el Poder Judicial. Ha sido Europa la que ha impedido que el gobierno Al gobierno que ustedes apoyan, gobierno que ustedes han apoyado, una ley gobierno que ustedes han que apoyado. hubiera permitido que el Por Consejo supuesto. General del Poder Judicial, que los jueces fueran controlados por el gobierno. Encantados Y ha de sido ese Europa gobierno. la que ha dicho ni un euro os vais a quedar si hacéis esto y el gobierno ha retirado esa proposición, es notorio y público. Bueno. Es decir, Europa es la garante para España, para Polonia, para Hungría de que ese Estado de Derecho existe y de que esos valores de libertad, de justicia y separación de poderes en los que todos creemos se cumplen en todos los países de la Unión. Bueno, el Parlamento Europeo ha sido muy claro en su amplia mayoría en cuanto a la condicionalidad del Estado de Derecho para recibir todas esas ayudas y fondos europeos para la recuperación. Y lo estamos viendo, Hungría y Polonia ahora mismo no están recibiendo nada de esa parte que les toca. ¿Eso qué les parece? ¿Es una posición que defienden, que siguen defendiendo, que debe ser así? Bueno, no sé si hablo yo o habla Javier. Javier. A ver,
La Unión Europea es un club que tiene sus valores, sus principios, sus normas. Cuando tú adhieres a ese club tienes que respetarla, o si no, pues puedes tener sanciones. Y esto no es nuevo, lo que pasa es que hace falta la voluntad política para que se respete. Y atención, hablo de gobiernos, no hablo de Polonia y Hungría, hablo de gobiernos, no confundamos los pueblos con los gobiernos. Y voy un poco a lo que dice Luis, la Unión Europea siempre ha sido una red de seguridad para cuando algún gobierno, no país, algún gobierno se va a la deriva, pues la red de seguridad lo trae a su sitio. Y por eso yo creo que ahora los mecanismos, dado que no conseguimos aplicar el artículo 7 porque requiere la unanimidad, pues estamos buscando otros mecanismos para que la red de seguridad pues traiga a... Porque no cabe, por ejemplo, que es inconcebible, inaceptable que haya regiones que por orientación sexual, o sea, que prohíban a la gente por su orientación sexual. Es que eso es mentira. No es mentira, no es mentira. Claro, no es mentira. parte de una mentira. Está probado LGBTI, pero a lo mejor no está traduciendo en inglés. Eso es mentira. Bueno, o que por ejemplo... No hay ninguna resolución aprobada en ningún parlamento. Perdónenme, pero... Es verdad que la comunidad internacional se lo ha inventado. O sea, es sin duda otro tema de fricción. Yo quiero que... La comunidad internacional no, una parte de la comunidad internacional, una parte de los gobiernos de la Unión Europea. La verdad es que ha estado muy bien tu intervención, se cree me usted parece mismo lo que está clarísimo. diciendo, Saguer. Hemos creado la Unión Europea para someter a aquellos gobiernos que legítimamente han sido nombrados por su pueblo al carril que nosotros hemos decidido. Bueno, dicho esto, yo estoy a favor de que se aplique la condicionalidad del Estado de Derecho y lo considero muy bienvenido, porque el Estado de Derecho no es solamente un procedimiento democrático, sino que también es el respeto y la protección de derechos fundamentales y en este caso de derechos civiles. Hungría lleva persiguiendo minorías desde hace años. Primero fue la ley Soros, el tema de los migrantes, después mujeres, colectivos LGTBI. Polonia exactamente igual. Están en estado de sublevación ventajista. Se sublevan, pero quieren recibir su parte, ¿no? Pero sin asumir sus responsabilidades. La gente aporta y recibe. No se puede recibir si uno no aporta y no cumple con las reglas. Y las reglas no son solamente las leyes nacionales. Es que hay un derecho comunitario y hay un derecho internacional que esos países han asumido cuando han formado parte voluntariamente, como ha dicho Luis, de este club, si queremos llamarle club. Por ¿no? supuesto, María que es un Eugenia, club privilegiado, además. ¿Me dejáis intervenir? Espera, Jorge, vamos con Dolor. Sí. Sí. No, o sea, que si tenías que terminar... A ver, del Estado de Derecho, el Partido Popular Europeo defiende el Estado de Derecho entre los 27 Estados miembros y es para nosotros un principio inamovible. Por eso fuimos uno de los firmantes, junto con otros grupos parlamentarios, para que los fondos europeos estuvieran condicionados al cumplimiento del Estado de Derecho. En todas partes, Polonia, Hungría, Malta, gobernado por el Partido Socialista, Dinamarca, y digo estos países porque también sorprenden cosas que están haciendo estos países gobernados por partidos, por ejemplo, de izquierdas. Y también en España. España puede entrar en una deriva compleja si no cumple los estándares democráticos de la Unión Europea en cuanto a la independencia judicial. Han habido dos informes, y esto es así, Javier, han habido dos informes de la Comisión Europea, septiembre del año pasado, julio de este año, donde dicen bien claro, ya que María Eugenia hablaba de la Fiscalía de otros países, donde en este informe de la Comisión Europea dice bien claro que hay falta de independencia de la figura del fiscal general en España. Lo ha dicho bien claro Europa. Y en eso está el Partido Popular Europeo. No se ha movido. Nosotros defendemos lo mismo que defiende... en el gobierno, señora Montserrat. Siempre defendemos lo mismo que el partido... Estamos defendiendo lo mismo que la Comisión Europea. Y es más, ahora nos hemos encontrado hoy mismo donde las cuatro asociaciones, todas asociaciones de jueces en España, donde nos reclaman al gobierno de España, que está desoyendo a la Unión Europea y al Partido Popular, que realmente el Consejo de los Jueces esté elegido entre los jueces. Y tenemos que oír a un vicepresidente del gobierno diciendo, no, los jueces no se pueden elegir entre jueces, eso no es democrático. Pero ¿cómo? ¿Es que el gobierno no está escuchando lo que dice la Unión Europea? ¿Es que vamos a poner en riesgo los fondos europeos que tanto nos han costado y que no son propiedad del gobierno de España, sino propiedad de todos los españoles? ¿Para qué? Para reindustrializar España, para crear empleo, para que nuestra economía sea moderna, sea competitiva y para que ninguna familia se quede atrás. Y sobre todo, para nuestros autónomos y las pymes, que estamos viendo como los fondos europeos no están llegando a esos autónomos
autónomos y pymes que tanto han sufrido esta crisis del COVID porque han tenido que cerrar sus persianas. Quieren volverlas a levantar y quieren volver a crear empleo. Bueno, No quiero entrar en política nacional, pero Dolor, es surrealista lo que estás diciendo. No es surrealista, os lo ha dicho la Comisión. Lleváis por lo menos 3 años fuera de la Constitución bloqueándolo y nos echáis la culpa a nosotros. Venga, y queréis cambiar las reglas del juego. Hicisteis una ley que vosotros mismos la tirasteis para atrás porque la Comisión así os lo dijo y nosotros estamos defendiendo los principios democráticos europeos, como siempre. Al final, bueno, vemos cuáles son los temas más candentes, los que crean más fricción. Empezamos con inmigración, seguimos con derechos y libertades. Nos quedamos ya sin tiempo. O sea que vamos a ver mañana Ursula von der Leyen por dónde tira, cuáles van a ser sus temas. Imagino que seguirá apostando por lo verde y lo digital. Ya para acabar, una ronda rápida de cuál ha de ser el tema que también nos debe importar, más allá de los que hemos hablado, en los próximos 12 meses, y ya despedimos. ¿Empiezo yo? Sí, María Eugenia. Yo creo que ahora el Gobierno tiene delante unos retos interesantes y unas propuestas interesantes que tienen que ver con incrementar el impuesto a los más ricos, con ese 15% para el impuesto de sociedades, con el salario mínimo, con los ERTEs estructurales, con las pensiones, que son reformas estructurales que son las que quiere Europa que hagamos y que España necesita mucho. Así que eso nos tiene que preocupar. Yo creo que Úrsula va a hablar de esto mañana. Nada, yo creo que lo más importante es que las instituciones de la Unión Europea, en concreto la Comisión y todo lo que gira alrededor, eso que nosotros denominamos las élites globalistas, dejen de ser el matón en el patio del colegio metiéndole collejas a aquellos que se salen del carril que ellos deciden. Nos centremos en reindustrializar Europa, en potenciar la soberanía energética de cada una de las naciones y, por tanto, en su conjunto, y de exigir de forma clarísima las responsabilidades al Partido Comunista Chino, que es el responsable de lo que está sucediendo en el mundo desde al menos hace 2 años. Luis. Nosotros desde Renew le hemos hecho una propuesta que me gustaría que recogiera mañana, que es vacunar el mundo. Creo que Europa debe, por una razón geoestratégica y por razones humanitarias y por razones económicas, con no demasiado dinero podemos resolver un problema global que nos va a rebotar, que nos va a afectar a todos y que afecta a muchas personas que van a sufrir esta pandemia. Europa debe tomar el liderazgo con el dinero que ya está aprobado del presupuesto europeo para vacunar al mundo, y espero que la señora von der Leyen recoja esta propuesta mañana. Javier. Nuestro grupo es el único que le ha mandado una carta que es pública. No la voy a detallar porque es bastante larga, pero yo creo que tenemos que apostar por una Europa, como se ha dicho, verde, digital y feminista. Sabéis que nosotros, sobre todo toda la izquierda, pues el feminismo lo tenemos muy presente. Y lo más importante, hablábamos de los fondos y de estas transiciones, tienen que ser justas territorialmente entre los estados, que no paguen los pobres por los ricos, y socialmente entre los ciudadanos, o sea, que no vaya al final a pagar los más pobres pues la transición. O sea, no tiene que dejar a nadie atrás, pero yo creo que es una oportunidad única y habrá que cambiar igual los paradigmas económicos, y la propuesta de la ministra Calviño de que toda la inversión digital y verde sea parte de los déficits y de la deuda de cada país y que el fondo sea permanente, yo creo que es una propuesta que tiene recorrido, y pensar que el mundo no es el que era antes de la pandemia y que también tal vez haya que cambiar los paradigmas económicos. Bueno, Dolors, terminamos. Una Europa más segura, una Europa más preparada para los nuevos acontecimientos, una Europa reindustrializada, una Europa más competitiva, una Europa que de verdad cree empleo, empleo y más empleo, que no deje atrás a nadie, que dé oportunidades a todos y siempre basados en nuestros grandes principios como es la libertad. Tenemos que defender a nuestras democracias liberales frente a esos regímenes iliberales y por tanto tenemos que continuar trabajando en esta gran Unión Europea, que es este gran espacio de paz, de libertad, de convivencia, de concordia, de solidaridad. Y que Europa nos ha dado los mayores éxitos a España y a los otros países, y ese es el camino que tenemos que continuar siguiendo. Bueno, pues sobre todo, como hemos visto, economía y especialmente los derechos y las libertades de esta Unión Europea en la que vivimos y de la que dependemos. Estaremos muy atentos al discurso de mañana de Ursula von der Leyen. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.